Daniel capítulo número 8, hermanos. Ya. Daniel capítulo número 8 en sus Biblias. Y quiero darles un anuncio. Sé que algunos de ustedes fueron el año pasado o algo así a Albuquerque. Y ahorita va a haber una actividad que es una conferencia para damas. La hermana Parada va a estar ahí. Y también la hermana, el doctor Samuel y hermana Alicia Esquivel. Y la hermana Ruth Gómez Sandoval y también el hermano pastor Alfredo y Ana Gómez van a estar ahí, hermanos. Esto va a tener lugar en la Iglesia Bautista Nuevas Alturas, allá en Albuquerque, hermanos. Gracias, mijo. Y esto va a ser el día 4 y 5 de mayo. Si algunas de ustedes, hermanas, quieren ir, ustedes pueden hablar con mi esposa tal vez. Ella ya está diciendo que no puede. Por los estudios, hermanos, pero si alguna de ustedes tiene interés, yo tengo la información. El costo es solamente de $20 por adultas y jóvenes, y para las niñas hay un cobro de $10. Así que si quieren ir, recuerde, viernes 4 y sábado 5 de mayo es la conferencia de damas en la Iglesia Bautista Nuevas Alturas en Albuquerque, Nuevo México. Amén. Vayan en sus Biblias en el capítulo número 8, hermanos. Capítulo 8 de Daniel. Cuando lo encuentren, digan amén, hermanos. Vamos a leer el capítulo, versículos números del 1 al 4 en sus Biblias. Capítulo 8, 1 al 4. ¿Listos? Dice ahí: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, dice el versículo 2, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. ¿Y qué dice? Y se engrandecía. Bueno, la visión del capítulo 8 es muy parecida a la visión del capítulo anterior. Ya nosotros mencionamos las bestias que se mencionan en el capítulo número 7, hermanos, y no vamos a volver a estudiar eso, ¿verdad? Ya lo hicimos la semana pasada. Esta vez, esta visión vuelve a ser parecida. Él tiene una visión, en la visión ve algunas bestias. Y si ustedes ven aquí en el versículo número del 1 al 4, se menciona algunos detalles, hermanos. Y por ejemplo, vean el versículo número 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba, ¿dónde dice? En Susa, capital del reino en la provincia de Elam. Cuando nos da este detalle, Daniel nos muestra que él está fuera de la nación de Israel. Está en un lugar que se llama Susa. Susa se dice el versículo, que era la capital del reino. Amén. Como decir aquí Washington, D.C. ¿Okay? Susa estaba ubicada a unas 230 millas al este de Babilonia. O sea, ustedes se ubican en Babilonia, ustedes pueden ver 230 millas al este de Babilonia. Exactamente esa es la ubicación donde se encontraba en este momento ¿quién? Daniel. Amén. En otras palabras, esto es lo que se llama hoy en día el Golfo Pérsico.
Amén. Estamos hablando del área de Persa, hablando de Irán en la actualidad. En ese lugar se ubica o se encontraba en ese momento Daniel. Si ustedes ven en el versículo, dice, alcé los ojos, versículo 3, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte. Una vez más, hermanos, se presenta aquí, y si ustedes ven el versículo número 3, aquí se habla de ¿cuál es el animal que se presenta? Un carnero, amén. Y cuando se habla de este carnero, hermanos, aquí, se refiere al reino de los medo-persas. En otras palabras, cuando Daniel está viendo este carnero que se levanta, él está viendo al reino de los persas y está viendo que este reino se va a levantar con poder y va a causar grandes destrozos. El carnero con 2 cuernos, lo podemos ver aquí del versículo 1 al 4, y si ven el versículo 20, vean ustedes el versículo 20 ahí también, en el mismo capítulo. Dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, no solamente la Biblia, no solamente ahí nos da el simbolismo de un carnero, pero nos interpreta quién era ese carnero, ¿verdad? Ahora, si ustedes estudian, si estudiamos nosotros más en la historia, nos vamos a dar cuenta que este gobierno o este reino medo-persa, esta profecía se cumplió, se cree, en el año o en el siglo 3 antes de la venida del Señor Jesucristo. Y se hace referencia a un personaje en particular que se llamó el Darío. Y esa persona cumplió en sí esa profecía, hermanos. Pero vayan ustedes ahora al versículo número 5, capítulo 8, versículo número 5. Y aquí se presenta alguien más. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre, que dice, sus ojos. Ahora, ¿cuál es la bestia que se presenta en este? ¿Cuál es el simbolismo? Es un macho cabrío, exactamente. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Un carnero, amén. Ahora es un macho cabrío. Y si ustedes ven, hermanos, vean, podemos leer ahí del versículo número 5, vamos a leer hasta el versículo 8. Vean la descripción que se nos da. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vean el versículo número 8, hermanos. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando con su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hay un tipo de mutación en esta bestia, hermanos. Dice que este macho cabrío viene y arremete, ataca al carnero y lo destruye, lo deja totalmente sin fuerza. Obviamente sabemos que esto se está refiriendo a reinos que se iban a levantar en aquel entonces, hermanos. Sabemos claramente que este reino que se menciona en el versículo del 1 al 4 se refería al reino medo-persa. Amén. Se levantaron con gran poder y con gran fuerza. Y es importante recordar que es Irán. Y es interesante ver cómo hoy en día Irán está desafiando
los poderes del mundo. ¿Sabían ustedes que ahorita en Siria, realmente quien está sosteniendo en el poder el gobierno de Siria, Siria se está manteniendo y sosteniendo por el poder de Rusia y el poder de Irán? ¿Cuántos de ustedes han estado viendo eso en las noticias, hermanos? Entonces, son ejércitos de Irán que están dentro de Siria luchando hoy en día. Y me hace pensar que la gloria del pasado, el poder del pasado, está queriendo revivir en nuestros días, hermanos. ¿Sí? Si están viendo, hermanos, cómo las cosas se acomodan a través de toda la historia. Entonces, este macho, carnero que representa al imperio medo-persa, a Irán, se extendió. Recuerden, hermanos, en un tiempo, al estudiar la historia de la Biblia, nos damos cuenta que Israel estuvo bajo el poder de Egipto en los días de Moisés. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Egipto era un gran poder en aquel entonces. El poder egipcio decayó y luego surge un nuevo poder, un imperio que creció en aquel entonces, y eso fue el imperio de los babilonios. Al pasar el tiempo, el imperio babilónico fue consumido, absorbido, derrotado por el imperio persa. Y es exactamente lo que nos está describiendo ahorita Daniel con sus profecías. Es interesante que aunque Daniel está en el exilio, Daniel realmente estaba originalmente en Babilonia, hermanos. Pero después, ahora nos encontramos con Daniel hablando del imperio persa, diciéndoles a los babilonios, hey, su gloria va a caer. Y va a ser absorbido y derrotado por este otro imperio que se está levantando, y es el imperio de los persas. Y es interesante cómo en el siglo III, con Darío, se cumple esa profecía. Pero vayan conmigo al versículo número 21 y 22. 21 y 22. Vean ahí ustedes. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Dice, versículos 21 y 22. Dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Versículo número 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Vean, si ustedes observan, hermanos, es muy fácil quedarnos en los primeros versículos del 5 al versículo 8, y quedarnos pensando de quién o a quién se refiere Daniel cuando habla de esto. Pero usted generalmente, hermanos, y generalmente esto sucede, usted sigue leyendo en la misma Biblia y más adelante usted va a encontrar la interpretación que la misma Biblia nos da de aquel pasaje, hermanos. Ahora ya sabemos que el segundo reino, cuando habla del macho cabrío, ahora sabemos que se refiere a un nuevo imperio que se levanta, y es el imperio griego. Amén. Es Grecia la que se está levantando. Grecia se levanta con un gran rey, y la historia nos dice que este rey que se levantó en Grecia se llamó Alejandro. Y es interesante, hermanos, que la Biblia nos describe cosas como esta. Vean, el reino de Babilonia fue consumido por el reino persa. El reino persa fue consumido y absorbido por el reino griego. Y es interesante cómo la Biblia cómo Dios cumple su propósito en todo esto. Nunca se nos olvide, Dios está en control. Él sabe lo que va a suceder en el futuro. ¿Me están escuchando, hermanos? Tú y yo no sabemos qué va a pasar en 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y aunque tal vez para Daniel las visiones no tenían sentido, a lo mejor para Daniel tal vez quedó confundido por lo que estaba pasando, pero lo único que Daniel necesitaba era creer y confiar que lo que Dios le estaba diciendo era exactamente el destino y el futuro de la historia de la humanidad. Hermanos, esto quiero que recuerden: el destino y el futuro de la humanidad está en las manos de Dios. Amén. Escúcheme, el destino y el futuro de la humanidad, no solamente el tuyo, pero de toda la humanidad, está siempre
en las manos de Dios. Amén. Entonces, ahora se levanta un nuevo imperio y es el imperio griego. Es interesante que cuando dice que aquel cuerno, hermanos, en la Biblia siempre hace referencia a poder. Usted habla de cuernos y usted asocia la palabra cuerno con poder. Amén. Entonces, aquí este carnero tiene un cuerno. Es como un unicornio. Tiene un cuerno. Pero luego ese cuerno es deshecho para dar lugar a 4 cuernos más. Imagínense usted en este momento un macho cabrío con 4 cuernos. Y lo que Dios está diciendo es que 4 poderes van a surgir de aquel poder que se había levantado. Amén. Y lo que nos dice el versículo es que más adelante en la interpretación, versículo 22, es que de este reino, de este rey, surgen 4 reinos. Y es interesante que se dice que fueron 4 generales que dividieron el reino de Grecia. El reino de Grecia se dividió en 4 partes y eso es muy, muy interesante, hermanos. Amén. Ahora, sigan más adelante, van al versículo capítulo 8, versículo número 9. Y vean el versículo, vamos a leer del versículo 9 al versículo número 20. ¿Lo tienen ahí? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno que dice pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y los que dicen pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por fuera. Mantengan en mente, hermanos, ahora es el lugar del santuario que fue echado por fuera. Mantengan en mente, hermanos, este santuario, cuando Daniel habló, no existía. Acuérdense, fue David que tenía la intención de construir el templo, el santuario en Jerusalén. Acuérdense de eso, hermanos. Pero fue en los días de Babilonia que vinieron, y el reino del sur fue llevado a cautiverio. La historia nos dice que eso ocurrió en el año 587 antes de la venida del Señor Jesucristo. El templo fue destruido, la gloria y todos los utensilios que estaban en el templo fueron llevados a Babilonia. Ya nosotros estudiamos en los capítulos anteriores cómo uno de estos reyes sacó los utensilios y tenían una gran fiesta, y sacó los utensilios para celebrar su fiesta, ¿se acuerdan? Y luego apareció el escrito en la pared. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios estaba poniendo fin a ese reino, y lo que escribía cuando trajeron a Daniel para que interpretara aquello, Mené, Tekel, Uparsin. Y Daniel viene y interpreta aquello y le dice, tu reino se le ha puesto fin. Dios le puso fin. Y no hagas ni preparativos porque hoy se acabó. Esta misma noche se acabó tu reino, y esa misma noche aquel rey fue destruido, hermano. Entonces, ¿se acuerdan que Daniel se le ofreció el 3er lugar en el reino? A través de ese rey. ¿Se acuerdan, hermanos? Y se acuerdan que dijimos, ¿por qué el 3er lugar en el reino? Y ya mencionamos que realmente había un rey, y este era como el asistente del rey, el segundo al mando. Entonces ya el primer lugar estaba ocupado, el segundo lugar estaba ocupado, el 3er lugar era que estaba siendo ofrecido a Daniel. Pero dijo Daniel, hey, tu plaza está siendo hecha libre. Tú te estás acabando, se acabó tu reino, hermanos. Entonces, esto está pasando, hermanos. El templo de Jerusalén es historia antigua, había sido destruido. Pero en el versículo 11 vuelve a aparecer el templo de Jerusalén. ¿Lo están viendo? Dice, y aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por fuera. Hermanos, aquí Daniel está viendo, recuerden, Daniel está en el cautiverio. Fue después de Daniel que surge Esdras y Nehemías. Y ustedes encuentran esos 2 libros en la Biblia, Esdras y Nehemías. Y ellos son aquellos que vienen
de regreso a Israel, de regreso a la tierra prometida, y empiezan a construir y reconstruir a Israel de nuevo, hermanos. Pero para cuando ocurre esto, ya está construido el templo. Y hay alguien que para el continuo sacrificio, hermanos. Sigan viendo ahí el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso, y que dice, y prosperó. Mantengan ese versículo en mente, hermanos, ¿ok? Versículo número 13. Cuando oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión y del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser, que dice, pisoteado? Vean el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Recuerden, hermanos, Daniel está confundido. Él no está entendiendo lo que él está recibiendo de Dios. Y hermanos, muchas veces tú y yo vamos a estar confundidos en cosas que tal vez no estamos entendiendo, porque no es el tiempo para nosotros entenderla. Hermanos, es muy probable que Daniel a lo mejor llegó al final de sus días sin comprender aquella visión. Aquella visión llegó a ser claramente comprendida en los años futuros, cuando la gente podía estar viendo el cumplimiento de lo que estaba pasando. Ahora, sigan leyendo ahí, hermanos. Dice, versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Versículo número 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo, que dice, del fin. Versículo número 18. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo, que dice, estar en pie. Es interesante esto, hermanos. Cuando ustedes y yo llegamos a esta visión que se está mencionando, esta visión hace referencia a un imperio nuevo que se iba a levantar. Amén. Y el imperio nuevo que se está levantando ahora es el imperio romano, el imperio de Roma. Piensen en esto, hermanos. Estamos hablando de cientos de años antes de que sucediera, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? En los días del Señor Jesucristo encontramos el templo reedificado. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué ahora existe el templo? Y es tan interesante, hermanos, porque el templo que existía en los días de nuestro Señor Jesucristo no fue el templo que Salomón construyó. El templo que Salomón construyó lo habían desbaratado, ya no existía. En los días de Daniel ya no existía, hermanos. En el año 587 vinieron las tropas de Nabucodonosor, vinieron las tropas de Babilonia y destruyó el templo, hermanos. Ahora estaba totalmente en ruina. Viene Nehemías, viene Esdras y empiezan a reconstruir todo, pero no logran construir el templo. Es interesante, hermanos, que se cree que el templo de los días del Señor Jesucristo fue construido tal vez unos 20, 30 años antes de que Cristo llegara al templo, hermanos. Es interesante. Y ¿sabían ustedes? Y ustedes pueden ir a Jerusalén hoy en día y el templo no existe. Volvió a desaparecer. Cristo profetizó, él dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. La profecía de Cristo se cumplió. Y cuando Daniel estaba viendo en estos versículos, del versículo que estamos leyendo, hermanos, en este momento, de los versículos 8 al versículo número 20, hermanos, está viendo los días del Señor Jesucristo. Daniel está viendo los días del Señor Jesucristo.
Ahora, si ustedes y yo, hermanos, ustedes pueden ver la historia y se van a dar cuenta que quien destruyó el templo, ¿quién fue? ¿Alguien sabe? No, estoy hablando en los días del Señor, después del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el que destruyó el templo? No fue Herodes. ¿Alguien se acuerda? Es interesante, hermanos, que se define que esto, hermanos, es el general Tito que vino, hermanos, a Jerusalén y destruyó el templo, hermanos. Pero es interesante, hermanos, que está hablando de los días de Antíoco Epífanes. Más bien, Antíoco Epífanes fue el que vino a hacer esa profanación del templo. Pero lo interesante, hermanos, es que esto se vuelve a cumplir en el cumplimiento del tiempo, porque el templo va a volver a ser reedificado. Hermanos, cuando ustedes escuchen, y ya hoy en día se escucha de que el templo va a volver a ser reedificado, hermanos, vean, Antíoco Epífanes se nos dice la historia que este personaje sacrificó un cerdo en el lugar santo, profanó el lugar santo, el lugar santísimo del santuario, hermanos, y en los próximos años, hermanos, se va a ver cosas similares en donde la gente se va a levantar contra la verdad. Vayan al versículo número, ¿cuál fue el versículo que leímos? ¿El último que leímos? 22. ¿Fue ese el que leímos? El 18, ¿no? El 18. Dice, y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, exactamente fue el que leímos, en tierra y caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora, quiero que vean, hermanos, algo más que yo creo que es sumamente interesante, hermanos. Versículo número 24, hermanos. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo, que dice, de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para mucho tiempo. Entonces, hermanos, no solamente habla del tiempo de estos reyes, de los reyes de Medo y Persa, de los reyes de Grecia, de los reyes de Siria, pero también se refiere también a los reyes de Roma, y se refiere al tiempo del fin, cuando un personaje se levantará y hará guerra contra los santos y robará la paz de este mundo, hermanos, y ese es el anticristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún pensamiento que tengan? Vean, estamos viendo y viviendo tiempos proféticos. Y créanlo, hermanos, yo creo que todo se está acomodando para ese día cuando el anticristo aparezca y nuestro Rey de Gloria venga en las nubes por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este momento.